y el parto que no es parte del atuendo normal. Pero bueno, vamos a tratar de revisar un poco lo que hemos aprendido en los últimos meses con relación a la epidemia del Zika. A nosotros nos pasó con el Zika exactamente igual que nos pasó con chikungunya. O sea, la matriz de opinión que teníamos era una enfermedad realmente benigna, con poca letalidad, pocas complicaciones serias. Terminó siendo mucho más relevante de lo que creíamos en la parte de chikungunya, y de hecho se conoció una serie de complicaciones inusuales, algunas vistas acá en Venezuela y publicadas posteriormente de la infección, y exactamente igual nos está pasando con SIDA. O sea, pasamos de ser algo muy inocuo como Dr. Jekyll a convertirlo en una situación como Mr. Hyde, hasta el punto de que todos están conscientes que recientemente la OMS declaró al Zika una emergencia sanitaria mundial. Es un paso previo a las medidas más drásticas que pueden tomarse para tratar de facilitar la respuesta ante situaciones, y la justificación mayor de... no sé por qué indicadores en medio. Para justificar esta declaración de emergencia fue los datos muy preocupantes de la ocurrencia de microcefalia en Brasil durante el último año, y su muy probable y casi segura asociación con el virus Zika, lo que motivó realmente esta reacción de la OMS. No voy a entrar mucho en detalle porque va a ser seguramente revisado después, pero simplemente recordar que el Zika es un virus que pertenece a la familia Flaviviridae, donde están incluidos agentes tan conocidos como el dengue, fiebre amarilla y algunos otros que ustedes también conocen. Este virus es un virus RNA positivo. Lo que está queriendo decir con esto es que, a diferencia de otros virus RNA, puede infectar directamente, no necesita hacer una copia complementaria del RNA para que sea infectante, sino que directamente el RNA puede infectar las células del huésped. Tiene una envoltura que tiene componentes también del hospedero, en este caso del humano. Se conoce desde hace bastante tiempo. Fue aislado primero de monos centinela, aquellos monos que se utilizan para colocar en las canopias de algunas regiones selváticas para hacer vigilancia de fiebre amarilla, y después se determina si infectar o no para ver si hay circulación, en el año 47. Pero fue en el año 68 donde se logró precisar la ocurrencia de infección humana y se aisló el virus, de hecho, en Nigeria en ese año. Y hoy sabemos que hay por lo menos dos linajes genéticos, el africano y el asiático. Y lo importante de esto es que, aunque no hay tantas diferencias aparentemente desde el punto de vista genético, el que estamos nosotros experimentando fundamentalmente es el linaje asiático y no africano, lo que pudiera determinar diferencias en la expresión clínica de la infección en nuestra epidemia. Y, como decía, nuestra matriz sigue siendo todavía de que la letalidad, por lo menos de la infección directa y aguda, es relativamente muy baja o mínima. Pero una de las situaciones que hay que resaltar es que es la primera vez a nivel mundial que en áreas extensas del territorio, como en el caso del continente americano, hay la coexistencia en el tiempo de tres grandes epidemias producidas por virus y transmitidas por el mismo vector. Eso nunca se había visto. Y eso crea situaciones que pudieron ser muy significativas. No sabemos, por ejemplo, cuál es la interacción de una infección de dengue y Zika simultáneamente o secuencialmente, si eso tiene algún tipo de implicaciones. No sabemos si la comunidad antigénica de virus como el dengue y el Zika hace que se presente el fenómeno de reforzamiento inmunológico que está descrito para el dengue, que explica la ocurrencia de los casos graves de dengue y que pudiera eventualmente explicar algunas de las complicaciones severas del Zika. ¿Verdad? Que todo eso son cosas que apenas estamos comenzando a aprender ahora y que van a ser producto de la experiencia de esta gran epidemia americana. Una pregunta que se hace siempre en cualquier reunión de este tipo es: bueno, pero uno puede adquirir ambos virus con el mismo mosquito. Probablemente sí. Hay buena evidencia experimental, por lo menos, de infección. Hay evidencia epidemiológica de coinfección en diversos sitios del mundo, incluyendo América, Zika y dengue, Zika, chikungunya, eso está bien documentado, pero además se ha documentado, por lo menos para el caso de chikungunya y dengue, que el mosquito puede infectarse simultáneamente con los dos virus. Es muy probable que eso también ocurra con Zika y que pudiera ser una fuente de infección simultánea para un hospedero.
Les decía entonces que no sabemos cuáles son las interacciones que puede haber entre la infección entre ambos virus y si hubiera la posibilidad de un reforzamiento inmunológico que agravara la infección en el caso del Zika, pero ya hay sugerencias de que eso pudiera ser el caso. En la Polinesia Francesa, donde hubo una epidemia de Zika, la primera epidemia importante fuera de África que se ha descrito, ellos encontraron que hubo un aumento muy marcado de los casos de Guillain-Barré, hasta 20 veces la incidencia comparada con lo esperado por año en esa población, y también encontraron de que aparentemente la secuencia de infección del virus dengue, en este caso el virus dengue 1 y 3, que era lo que estaba circulando en ese momento, y una infección inmediatamente después por Zika, se asociaba de alguna manera a la ocurrencia del síndrome de Guillain-Barré. Ha sido mencionado en algunos trabajos, como que se menciona acá, pero el trabajo específico donde esa correlación se analiza está por salir en estos días, está justamente en revisión en este momento. Bueno, desde abril del 2015 tenemos conocimiento de la ocurrencia de virus en nuestro continente. Eso no quiere decir que se introdujo en abril, eso quiere decir que nos dimos cuenta en abril. Probablemente se introdujo meses antes, de hecho se ha sugerido que probablemente fue por un campeonato de canotaje que se hace en Río, donde vinieron gente de la Polinesia Francesa y de algunas otras islas donde había en ese momento la epidemia, y que pudiera haber sido la fuente, y que meses después es que los epidemiólogos se percataron, de hecho los clínicos, pero en realidad en este caso se percataron de la ocurrencia de una entidad distinta. Eso fue muy controversial para los que han seguido un poco la cronología del Zika en América. Las primeras comunicaciones con los investigadores brasileños fueron desprestigiadas en Brasil y no fueron creídas. Se pensó que eso no era verdad, y hasta que no se enviaron esas muestras a laboratorios de referencia como el CDC y se reconfirmó que eso era verdad, no se aceptó que estaba ocurriendo esta epidemia, en este caso en el estado de Bahía, que fue donde se presentó originalmente. Eran pacientes que venían con cuadros febriles agudos, con adenopatía o ganglios inflamados, como ustedes ven aquí, retroauricular, como decimos los médicos, con exantema más o menos característico, con edema difuso de las extremidades, no como que uno ve en chikungunya, que tiene mucho que ver con la tendinosidromitis o la artritis severa inflamatoria, sino una inflamación difusa, un edema difuso de las extremidades, no necesariamente inflamatorio. Y la ocurrencia de conjuntivitis seca, o sea, sin secreción purulenta. Estos son algunos casos nuestros de la consulta de acá. Ustedes ven que el exantema puede ser muy marcado, muy eritematoso. Puede ser lo que uno llama maculomacular, muy parecido a otros virus como rubiola, como el mismo dengue en algunos casos. Y también vemos la ocurrencia de esta adenopatía y el edema difuso de las extremidades, como ustedes ven. En general, el cuadro clínico agudo es un cuadro relativamente benigno, es como el primo menos agresivo de chikungunya. O sea, un paciente que tiene fiebre, que tiene un poco de malestar, que puede tener un exantema que aparece habitualmente al segundo o tercer día cuando la fiebre cae, que puede tener molestias articulares pero no tan severas, que puede tener conjuntivitis, dolor retroocular y básicamente descaimiento. La mayoría de los casos, sin embargo, son asintomáticos, y esto es muy importante de resaltar. O sea, 1 de cada 5 pacientes es el que tiene síntomas. Y esto, por ejemplo, en una situación como el caso de las embarazadas, que es uno de los problemas que estamos enfrentando ahora, nos lleva un poco al punto de que no vamos a sospechar infección en la inmensa mayoría de las que se exponen y que se infectan, y sin embargo pueden tener las consecuencias de esta infección. Otra dificultad que tienen los clínicos es que las tres cosas se parecen. Los tres virus transmitidos por el mismo vector son muy similares en cuanto a manifestaciones, y son muy pocas las cosas que los diferencian. Por ejemplo, el edema en extremidades, el difuso en Zika es importante, más común que nosotros. El exantema es muy rojo, o sea, es algo que la gente se ve como un camarón, se nota mucho. La conjuntivitis es muy característica, es decir, que es mucho menos común en los otros, sobre todo dengue no se ve, y chikungunya es relativamente menos frecuente también. No hay los trastornos de tipo hemorrágico, no hay la hemorragia-concentración que uno ve tampoco en el virus del dengue. La verdad que esos mecanismos de fuga capilar y de complicaciones que uno ve en el caso del dengue hemorrágico o severo no se ven en esta enfermedad. Pues una de las cosas que llamó la atención y que motivó entonces esta declaración de emergencia mundial fue que se notó un aumento marcado
en los casos de microcefalia en algunas regiones de Brasil, donde estaba ocurriendo justamente la epidemia de Zika en los últimos meses. Y fíjense ustedes, la comparación es dramática. Está en promedio del año 2000 hasta el 2014, de 2010, perdón, hasta el 2014, y ustedes ven cómo en 2015 se dispara la cantidad de casos de reporte de microcefalia. Hay algunos peros que hacer con respecto a esta observación. Primero, que la microcefalia no era de reporte obligatorio en Brasil, como no lo es en Venezuela. Ahora que no sabemos si hay un subregistro importante de casos, probablemente no de los casos severos, porque son muy notorios, pero por lo menos de los casos moderados o leves pudiera haber un subregistro importante. Por ejemplo, las cifras oficiales de un país como Brasil hablan de una prevalencia casi 10 veces menos que las prevalencias esperadas en países como Estados Unidos o en Europa. De manera que pudiera haber un subregistro importante. Sin embargo, los estudios que se han hecho comisionados por la misma OMS para analizar la situación y utilizando criterios distintos, o sea, criterios mucho más estrictos de microcefalia, sugieren que sí hay un aumento realmente evidente del número de casos en las últimas mitad del 2014 y en el 2015, o a inicio del 2015, que seguramente se relacionaría con la ocurrencia simultánea en esa región, en este caso sería el estado de Paraíba, de una epidemia de Zika. Que hay mucha evidencia, algunas circunstanciales, otras estadísticas y algunas ya de documentación de la presencia del virus en tejido fetal, en placenta, etcétera, que atestiguan de que por lo menos la infección congénita ocurre, de que puede ser muy grave y que lo que no sabemos es cuál es la magnitud de la relación con el aumento de los casos de la microcefalia. Pero hay cosas que llaman la atención. Ustedes ven, por ejemplo, estos serían los reportes durante el quinquenio previo de casos de microcefalia en un país como Brasil, y esto es lo que ocurrió en la última mitad del 2015 y comienzo del 2016. Un aumento explosivo del número de casos, sobre todo en los sitios donde estaba ocurriendo justamente la epidemia de Zika. Además, hay casos anecdóticos, pero que no dejan de ser llamativos. El primer caso de Zika documentado en Estados Unidos fue una mujer en Hawái que había estado en el primer trimestre de embarazo en Brasil y tuvo un niño microcefálico en Hawái. En Europa hay un caso similar de una mujer con un embarazo gemelar que también estuvo en Brasil, se quedó y tuvo microcefalia a uno de los dos fetos que ella decidió interrumpir el embarazo y se demostraron lesiones severas. ¿Verdad que si en dos visitantes a un país donde hay epidemia de Zika hubo microcefalia, probablemente los chances son mucho más altos de lo que uno se imagina en la práctica, ¿no? Y esto es lo que se ha documentado en algunos trabajos. Ya hay publicaciones que muestran cuáles son los hallazgos severos a nivel cerebral en los niños de madres que se infectan en el primer trimestre del embarazo. Y una de las cosas que se ha destacado es la severidad de estas lesiones. Es más severa que muchos de los virus que uno ve regularmente de transmisión vertical, como el citomegalovirus, como el virus de Epstein-Barr, y es muy parecido a la gravedad de virus como el West Nile, que también se ha descrito de transmisión vertical con lesiones muy severas a nivel congénito. Entonces, digamos, hay muy buena documentación de que la posibilidad de infección congénita y de microcefalia se asocia a la infección vertical por sí. Ahora, ¿cuál es el riesgo real? Lo sabremos cuando se concluyan los estudios prospectivos, cuando sepamos cuántas de los niños se infectan, de todas las mujeres embarazadas que se infectaron en determinado momento del embarazo, y eso nos va a ayudar a sacar conclusiones. No solamente la microcefalia se ha reportado como un problema en aumento. Algunos médicos y científicos brasileños han notado un aumento de algunas otras complicaciones congénitas, como la artrogriposis, que es esta flexión exagerada de las articulaciones en algunos niños con y sin microcefalia, producto de embarazo de madres que tuvieron Zika durante el embarazo. ¿Verdad? Que pudiera haber una serie de otras complicaciones que no tenemos todavía bien definidas. Y de hecho, hace una semana apenas se publicaban ya lesiones a nivel de la retina, que es una expresión o una extensión del sistema nervioso central, obviamente, y lesiones graves a nivel macular
en niños con microcefalia nacidos de madre con Zika durante el embarazo. De manera que incluso con la prevalencia de hasta 70% de lesiones en los niños examinados, lo que ya refleja la gravedad de la situación. Incluso la ocurrencia de calcificaciones múltiples, de algunas dificultades para el cierre de alguna de la estructura, lesiones a nivel de la conexión entre ambos cerebros, de manera que hay mucha evidencia clara de la severidad de la lesión a nivel neurológico en los niños infectados por transmisión vertical. Y hasta se ha demostrado la presencia de virus en las lesiones. Virus indistinguible de cualquier otro flavivirus. Estos no son virus que se han cultivado, sino que se han documentado con microscopía electrónica y biología molecular. Ahora, ¿cuál sería un poco la expectativa para Venezuela? Bueno, nosotros esperamos, nuestro promedio de embarazo por año alrededor de casi 600.000, 580.000 es nuestra frecuencia, nuestra tasa de embarazo anual. Una de las cosas graves es que hay estudios que muestran que casi el 60% de las parturientas, por lo menos en la región metropolitana de Caracas, que llegan a la maternidad Concepción Palacio, no se controlaron el embarazo en ningún momento, o no se controlaron de forma adecuada. O sea que tenemos un alto índice de mujeres que no se le hace seguimiento adecuado durante el embarazo. Además, el 80% de las infecciones son asintomáticas, como ya decía. La detección tardía de lesión, la detección de lesiones tardías después de la semana 20, muchas veces cuando es muy tarde para uno tomar decisiones desde el punto de vista de interrumpir o no el embarazo. No hay métodos diagnósticos adecuados, porque tenemos métodos de biología molecular, no tenemos métodos serológicos, no hay métodos comerciales disponibles en ninguna otra parte, de manera que nuestra ventana para confirmación de casos agudos es muy limitada, y vamos a tener que ver simplemente las consecuencias de esa supuesta infección. No tenemos absolutamente ninguna campaña informativa a nivel de los medios previniendo a las embarazadas de este riesgo en un país que ya tiene una epidemia obvia de la enfermedad. No tenemos protocolos de manejo pre y postparto para la red de atención de los pacientes en Venezuela, ¿verdad? Que los médicos no saben qué es lo que tienen que hacer, a dónde dirigir la muestra, si es que se la van a procesar, qué tipo de muestra, etc. Y además, estamos en un país donde el aborto es ilegal, excepto cuando hay riesgo de la madre. Y obviamente la madre no tiene un riesgo especial en esta situación. Pero además, como dice aquí con la ñapa, es que no tenemos ya ni condones ni anticonceptivos. Entonces, la situación nuestra proporcionalmente probablemente va a ser muchísimo más severa que en cualquier país de la región. En cuanto a complicaciones neurológicas, ya se conocía entonces desde el brote a nivel de la Polinesia Francesa de un aumento muy marcado, 20 veces la cifra, la incidencia esperada del caso de Guillain-Barré en esa población, y se había llamado la atención de este fenómeno. Hay que recordar que el síndrome de Guillain-Barré es un síndrome post-infeccioso, o sea, ocurre semanas después que el individuo se infectó con diversas causas. De hecho, la causa más común son infecciones bacterianas, campylobacter, ni siquiera son infecciones virales, pero es una complicación bien conocida de muchas infecciones virales, y se asocia a la producción de anticuerpos dirigidos contra algunos de los componentes de la mielina, que forma parte que recorre los axones a nivel del sistema nervioso periférico. Son anticuerpos antigangliósidos, y estos anticuerpos de alguna manera se asocian a los cambios que ocurren a nivel local y a la inflamación que ocurre. Probablemente hay un fenómeno de ruptura de la barrera hematoraquídea durante la fase aguda, la invasión de virus o la presencia de anticuerpos con el virus o con componentes del virus que se adhiere a estos gangliosidos de la mielina, y una respuesta inflamatoria posterior que lleva entonces a los cambios degenerativos que interfieren con la transmisión del impulso nervioso. ¿Cuál es la tasa esperada de Guillain-Barré en un país? No está muy claro. Eso ha ido cambiando en el tiempo. En países en desarrollo se asume que la tasa promedio está alrededor de 1.1 por 100.000 habitantes. Eso es lo que uno esperaría que ocurriera todos los años en cualquier país. Los reportes en Brasil son un poco más bajos, son 0.4 por 100.000. En Venezuela están en ese orden también, 0.20, 0.4 por 100.000, digamos, las cifras históricas. Pero cuando uno analiza lo que ocurrió en el caso de la Polinesia Francesa,
hubo 0,5% de casos de Guillain-Barré en todo lo que tuvieron reporte de Zika clínico. Una cifra extremadamente elevada comparativamente. En El Salvador, las cifras iniciales sugerían más de 1% de prevalencia de Guillain-Barré en los casos sintomáticos de Zika. De manera que uno esperaría un número muy significativo de casos posterior a una epidemia de Zika, dependiendo del número de casos que tenga. Vamos a ver que esta cifra a lo mejor es un poquito alta, pero podría estar, por ejemplo, para un país como Venezuela, ya tenemos evidencia de 400 y tantos casos en este momento, en apenas 4 semanas de lo que va desde el seguimiento de este año. Fíjense ustedes, este es el histórico del promedio de casos mensuales. En Venezuela uno esperaría entre 10, 15 casos, máximo 20 casos por mes en todo el país. Entre enero y febrero tenemos 415 casos reportados a nivel de hospitalario. De verdad que es una cifra, un incremento exagerado de casos. Y esto sería el número de muertes. Uno esperaría entonces en el año 10 a 15 o 20 muertes, y ustedes ven cómo hay un aumento marcado con la cifra de 255 casos, que es la que oficialmente aceptaba el Ministerio hace una semana. Si uno considera la cifra con 415 casos y un 20% de letalidad, que es lo que uno esperaría en un país que no tiene inmunoglobulina suficiente, que no tiene los otros métodos para manejar como plasmaferesis, etc., estaríamos hablando probablemente de unos 80 muertos en este momento ya de Guillain-Barré. Finalmente, hay noticias que han llamado mucho la atención con relación a la transmisión sexual del virus. Hay 2 casos que se han documentado y publicado previamente. Y tenemos un caso reciente de un venezolano que también se involucró en transmisión sexual al regresar a Estados Unidos. Una de las cosas que llama la atención es que estos casos todos tenían hematospermias, o previa o durante la ocurrencia de la infección por Zika, en una enfermedad que no causa discrepancias sanguíneas generales, como ya lo mencioné. En nuestra experiencia tenemos ya 3 pacientes con presencia del virus en semen, en uno de ellos por lo menos hasta 4 semanas después de la infección inicial, que es muy prolongado para una viremia que dura apenas 3, 4 o 5 días. Y en nuestro caso lo interesante es que ninguno tenía hematospermia, pero tenían presencia de sangre por método, digamos, de detección de sangre oculta en todas las muestras. La verdad que eso explicaría probablemente la ocurrencia de ellos. Uno puede detectar el virus en saliva, en sangre, más prolongado en saliva que en sangre, y es una de las técnicas que podemos utilizar, y en orina, y eso se está haciendo, digamos, evaluaciones en Venezuela a ver si estas muestras de saliva o de orina pudieran ser una alternativa. Uno de los aspectos a destacar es que la única alternativa que nos queda para controlar esto sería atacar el eslabón de los vectores, que no sé si María Eugenia va a hablarnos de esa parte, en un país donde la incidencia de Aedes es extremadamente alta. Para que tengan una idea, Brasil, con la epidemia que tiene una incidencia de Aedes por vivienda, Aedes adultos por vivienda, de alrededor del 9%. Venezuela el promedio es 29 a 30%, y en algunas regiones puede llegar a 50 o más por ciento. Que nuestra densidad nofelina es extremadamente alta, lo que nos va a hacer que vamos a tener que convivir con el Zika y con otras infecciones transmitidas por este vector por un tiempo largo, y lamentablemente vamos a sufrir unas consecuencias peores que en otros países de la región. Gracias.